Bueno, es momento de retomar el tema de salud que desarrollamos esta noche. Hablamos de la cirrosis, una enfermedad que ataca al hígado y causa gran daño. Cuando este mal se instala, la única forma de controlarlo es seguir un estricto tratamiento. El número de enfermos de cirrosis en nuestro país fue en ascenso en los últimos años. Estas personas, en su gran mayoría, llegan a los centros médicos cuando la enfermedad ya habría avanzado hasta en un 90%. Considera que puede ser incluso la séptima a novena causa de muerte a nivel mundial. Nosotros vemos cada vez más casos. Lastimosamente, es una enfermedad casi ya en el último estadio de una enfermedad crónica, o sea, avanzado en muchos años. Y lastimosamente acá al instituto llegan los casos de cirrosis descompensada. La causa más frecuente sería el abuso en la ingesta de bebidas alcohólicas, factor que se puede ver mucho en nuestra sociedad. La principal causa acá y en todo el mundo es el alcohol, ¿no? Emborracharse más de 12 veces por año no es normal. Entonces aquí ya hablamos de bebedores fuertes. Entonces están a un límite, al límite de que se torne en un hábito alcohólico. O sea, tener solamente ese cuidado, ¿no? No es normal emborracharse todos los fines de semana. Sin embargo, también existirían otras incidencias que llegaría a desencadenar en una cirrosis. Algunas de ellas serían la hepatitis y el sobrepeso. Este último se daría más en mujeres mayores de 50 años. La segunda causa, prácticamente tenemos dos. La esteatohepatitis no alcohólica, que está muy relacionada con el sobrepeso y obesidad. Y generalmente afecta a mujeres, muchas llegan en la edad más o menos de 50 a 60 años, ya con la descompensación de la cirrosis. Y el hígado es un órgano que no se queja, que sufre en silencio. Entonces ya llegan descompensadas. La otra causa son las hepatopatías autoinmunes. Y tenemos varias. En nuestro medio muy frecuente la colangitis biliar primaria, la hepatitis autoinmune. Y hay problemas de sobreposición entre ambas. Asimismo, ciertos tipos de virus también serían los responsables por la cirrosis. Que van a la cronicidad, como el virus B y el virus C. De la hepatitis viral, ¿no? Generalmente una persona tiene que contagiarse para el virus B y el virus C, factores de riesgo. Promedio para el virus B, la causa más frecuente de transmisión es la vía sexual. También el uso de instrumentos punzocortantes contaminados. Mucho cuidado para los jóvenes, los tatuajes, los piercings en lugares que no tienen ningún tipo de control. Y hemos visto algunos casos, por ejemplo, de hepatitis C en pacientes que vienen con el antecedente de que les han colocado inyecciones intraarticulares en las rodillas, por ejemplo, para el dolor articular, etcétera. Y tenemos ese único antecedente, entonces esa es la principal sospecha. Recordemos que el cáncer de hígado ataca en un 80% a personas con cirrosis y en un 20% a hígados sanos. Una vez más los invito para que puedan participar de las siguientes publicaciones. Fases de la cirrosis. La cirrosis es el resultado final del daño crónico hepático causado por una enfermedad prolongada del hígado. Las causas comunes son infección por hepatitis B, hepatitis C, alcoholismo, acumulación de grasa en el hígado. Fases de la cirrosis. Los invitamos a que puedan realizar su consulta a nuestro profesional invitado que ya se encuentra con Paola. Muy bien, Piti, muchas gracias. Hablamos entonces esta noche de la cirrosis. Al parecer, una de las causas principales que podrían desencadenar el cáncer de hígado, y por lo que conversaba detrás de cámaras con nuestro invitado, en realidad muchas personas ya no llegan a esta fase de terminal porque lamentablemente fallecen en lo que es la cirrosis, con lo que es esta enfermedad de la cirrosis. Ahí vemos justamente un poco de este tema en pantallas, y esta noche, bueno, desglosaremos y conoceremos todos los detalles para aprender acerca de esta enfermedad y, lo más importante, prevenirla. La prevención sin duda es fundamental. Lo hacemos con nuestro siguiente invitado. Nos acompaña ya por tercera ocasión en hora 23 el doctor Juan Antonio Guerra, director del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés. Doctor, qué gusto de que nos visite nuevamente. Bienvenido.
Gracias. Tenemos un tema sumamente importante para hablar esta noche y vamos a iniciar hablando de la cirrosis, comprendiendo un poco acerca del hígado, qué funciones y qué tipo de órgano es el hígado y cuáles son esas funciones principales que desempeña en nuestro organismo. Bueno, el hígado es por definición laboratorio del organismo. El hígado es una glándula anexa al tubo digestivo que conforma el aparato digestivo y tiene funciones múltiples en diferentes funciones, especialmente por un lado fabrica la bilis, que sirve para el metabolismo de los alimentos en el tubo digestivo, pero también en el hígado se producen muchas reacciones bioquímicas que van a hacer que todo el alimento, todos los fármacos, todo lo que se ingiere a través del tubo digestivo pase desde el abdomen por un sistema muy especial hacia el hígado, en donde se metabolizan todos estos productos y de ahí recién pasan a la circulación para cumplir su función. Una aspirina como tal no cumple su función si no pasa por el hígado, se metaboliza y los metabolitos pasan a la circulación y van a donde tienen que cumplir su función. Entonces, en este aspecto, es muy importante hacer mención al tipo de irrigación que tiene el hígado. Tiene dos tipos de irrigación. Una es la nutriz, es decir, la irrigación que le sirve al hígado para nutrirse, para vivir, para cumplir su función de nutrición propia. Y la otra irrigación es la que le lleva sangre al hígado para que cumpla su función de laboratorio. Recoge la sangre de todo el abdomen mediante varias venas, forman un tronco que se llama la vena porta, a partir de capilares. En el hígado nuevamente se distribuye esta vena en varios capilares, van a los hepatocitos, llevando sangre con todos los fármacos, alimentos, se cumplen las funciones metabólicas y esa sangre se recoge por las venas suprahepáticas que van a la vena cava inferior y de ahí a la circulación, pero ya con metabolitos, luego de que el hígado ha cambiado todo aquello para que los alimentos o los fármacos vayan a cumplir su función. Esto es importante porque, como vamos a ver más adelante, cuando el hígado está cirrótico, está duro, está fibrosado, la vena porta no puede atravesar con la sangre por el hígado y la irrigación venosa que tendría que pasar por el hígado busca otros caminos. Busca otros caminos y se van, por ejemplo, por las venas esofágicas, que se dilatan, se fibrosan y se pueden romper provocando sangrados a nivel de las venas esofágicas. Ese paso de sangre ya no va por el hígado, busca otros caminos, las venas esofágicas usted nombraba, sí. Y bueno, por la cantidad de sangre es que estas colapsan. Claro, puede colapsar, romperse, ¿no? Y como esa sangre no pasa por el hígado deja de cumplir las funciones que debe cumplir porque no tiene el sustrato que le lleva la vena porta. Mire cómo se desencadena toda esta situación. Sí, ¿cuáles son las lesiones o los principales factores, hábitos que pueden lesionar nuestro hígado? Y cuando ya se establece una lesión, ¿cómo se repara el hígado? Bueno, lamentablemente esto, como ya se ha mencionado, el hígado se enferma en forma silente, es decir, sufre en silencio agresiones, etcétera. Y cuando ya advertimos esta enfermedad, realmente es prácticamente imposible curar. El hígado ya no vuelve a ser el hígado que era antes. Entonces, muchos dicen que el hígado se autorrepara. Parcialmente, ¿no? Como todas las células del organismo, pero en un estado inicial. Los factores en nuestro medio, los factores que agregan al hígado son una infinidad. Pero ¿podríamos nombrar los más comunes? Los más comunes son el alcoholismo y las enfermedades de las hepatitis B y C, de lejos. Y esta enfermedad es importante por las connotaciones sociales, por la enfermedad misma, el tema del grupo etario en el cual se presenta esta enfermedad. Y como ya habíamos hablado del alcoholismo, es un tema
social también, ¿no? Es por eso que debemos tomar atención a este tipo de enfermedad. Lo reitero porque es importante, ya lo han mencionado también, es una enfermedad silente. Va enfermándose el hígado o sea, queremos decir silenciosa, no presenta síntomas ni signos hasta determinado momento que, bueno, nos explicará en los próximos minutos. Exacto. Doctor, hablamos de que el hígado se lesiona, se puede reparar parcialmente, pero no porque un hígado sufre alguna lesión es que ya es un hígado cirrótico. ¿En qué momento se instala la enfermedad de la cirrosis? ¿Cómo la podríamos definir ya para introducirnos específicamente La instalación es larga. Es larga, es una enfermedad crónica, quiere decir que lleva mucho tiempo en instalarse, años. Entonces, cuando la enfermedad ya está instalada y nosotros advertimos por algún factor esta enfermedad, quiere decir que ese hígado ha sido agredido por inflamación mucho tiempo. Un ejemplo es el de las hepatitis, ¿no? B y C. Pacientes sufren esta enfermedad y luego de algunos años recién presentan las complicaciones de esta enfermedad. Es decir, hay una palabra clave acá que es la inflamación, que va agrediendo al hígado frecuentemente por mucho tiempo y provoca que el hígado vaya reemplazando los hepatocitos, el tejido normal, por tejido fibroso. Entonces, ese hígado fibroso, esa cicatriz, ese tejido fibroso, no funciona como hígado. Se ha reemplazado el tejido normal por este tejido fibroso, entonces ya el hígado empieza a dar señales de esa enfermedad. Es por eso que los pacientes que tienen factores de riesgo deben tener cuidado en ver de que tenga el control necesario para advertir esta enfermedad en la forma más precoz posible. Bien, ahí entendemos lo que se afirma en varias fuentes de información, que la cirrosis es una respuesta a los daños constantes que recibe el hígado. Bueno, continuamos hablando del tema, doctor, y usted mencionó como enfermedades como la hepatitis B, como la hepatitis C, que podrían ser causantes de la cirrosis, el consumo excesivo de alcohol también. Las comidas grasosas, por ejemplo, ¿podrían generar que tengamos cirrosis en algún momento? Indudablemente. La dieta es un factor muy importante porque el hígado, cuando la dieta es rica en grasas, responde con una estatosis hepática. Luego el otro estadio es el hígado graso, que fácilmente puede ir a una fibrosis del hígado, que es la cirrosis. Entonces la dieta también es otro de los factores muy importantes en esto, ¿no? Se acompaña de un síndrome llamado síndrome metabólico, pero es ese un factor. Últimamente se hace uso de un FibroScan, es un aparato tipo ecógrafo que mide el grado de fibrosis del hígado y detecta la esteatosis hepática. Entonces, hacer una campaña con este FibroScan es muy importante a los grupos de población en riesgo. Muy bien, claro, es importante porque el diagnóstico temprano sin duda influirá en el pronóstico de esta enfermedad y en el tratamiento. Lógico, porque ya se toman medidas de higiene dietéticas, de algún tipo más, para evitar que la enfermedad siga progresando. Ya hemos mencionado que no se cura, pero podemos parar, digamos, para que no siga progresando. Muy bien, en los próximos minutos hablaremos un poco más acerca de cómo se lleva a cabo el diagnóstico de la cirrosis, qué tipo de exámenes se emplean para poder determinar esta enfermedad, para poder identificarla. Pero antes, doctor, vamos con algunas consultas que nos llegan a través de las redes sociales y que usted es el indicado para dar respuesta. De acuerdo. Gracias, Paola. Nos llega una consulta, doctor. Dice, cuando el hígado está mal, ¿duele el estómago? Es la consulta que nos hace Paola Tejerina. Bueno, el hígado en realidad no duele. Y cuando duele el estómago es otro órgano el que está con algún problema. Puede ser una gastritis, etcétera, una úlcera, entonces hay un dolor estomacal del estómago. Reitero, el hígado no duele, no es el dolor un signo que nos advierta de una enfermedad hepática. Gracias. Nos escribe Andrea y dice, yo soy una persona que vive con esta enfermedad, pero no es por causa del alcohol. Hasta el momento no se sabe el origen
que desencadenó esta enfermedad, cirrosis hepática. Muchísimas gracias, Andrea, por mandarnos tu comentario. Vamos con una consulta más para usted, doctor. Nos escribe la señora Vilma Araníbar y nos dice: estoy operada de la vesícula ya 12 años. ¿Tuviera algún problema en el hígado? Y tengo acidez ya muy seguido. ¿Qué puedo hacer? Bueno, cuando se opera la vesícula no tendría que haber problema en el hígado, porque el hígado sigue cumpliendo la función de formar la bilis que va y se almacena en la vesícula para luego pasar al intestino. Cuando se opera la vesícula ya la bilis pasa directamente al intestino, ya no se reserva en la vesícula para que cuando pase, por ejemplo, grasa por el intestino, la vesícula elimine la bilis para digerir la grasa. No tendría que haber ningún problema con los pacientes que no tienen vesícula, no tendría que repercutir al hígado. Muy bien, agradecemos entonces las consultas que nos llegan a través de las redes sociales, una de ellas de mi tocaya, Paola Tejerina. Paola, gracias por tu pregunta y bueno, sigan haciendo llegar todas sus consultas porque Piti estará transmitiendo todas esas preguntas acá a nuestro invitado, al doctor Juan Antonio Guerra. Continuamos desarrollando el tema, doctor, hablamos del diagnóstico del hígado. Usted mencionaba que esta es una enfermedad silenciosa, el diagnóstico de la cirrosis en realidad. Usted mencionaba que esta es una enfermedad silenciosa, entonces generalmente, ¿cómo se llega a detectar? ¿Cómo los pacientes sospechan tal vez que se encuentran mal del hígado y van a la consulta? Bueno, cuando ya la enfermedad está avanzada hay que ver la clínica del paciente. El paciente cirrótico clínicamente presenta algunos signos importantes. Cuando ¿no? la enfermedad avanza, ahí sí se presentan algunos signos, ¿no? Síntomas. ¿Cuáles son estos? Entonces hay ginecomastia en varones en los cuales se da en mayor porcentaje esta enfermedad. El abdomen completamente distendido, hay líquido. ¿Ginecomastia? ¿A qué nos referimos con ello, doctor, con ese término? De que como que el varón tuviera mamas. Un crecimiento de las mamas, pero en varones. En varones, ¿no? Ya, muy bien. Desaparición del vello, porque el metabolismo de las hormonas se altera y las hormonas masculinas están disminuidas. Entonces los genitales son pequeños, el abdomen está completamente distendido por el líquido, la citis que está dentro del abdomen. El hígado es doloroso, pero no se lo puede palpar. Hay signos vasculares en las manos, en las uñas también. A nivel del abdomen hay lo que se llama la cabeza medusa, son trayectos venosos alrededor del ombligo. Esta clínica ya es con un paciente con esta clínica ya es muy evidente. Esto se encuentra frecuentemente, esta enfermedad, cuando se hace un estudio de ecografía, se hace un estudio de laboratorio en donde encontramos las transaminasas hepáticas elevadas por daño celular hepático, la albúmina baja, alteraciones del sodio, que es un electrolito muy importante, y en la ecografía ya hay signos de esteatosis hepática, incluso de cirrosis hepática, ya se hace prácticamente el diagnóstico. Entonces, generalmente el paciente no va a consultar con la idea de cirrosis, sino que cuando el gastroenterólogo hace el examen integral del paciente, se encuentra con que ya tenemos. Hay pacientes, por ejemplo, los que son alcohólicos, que se espera que en algún momento tengan la enfermedad, ¿no? Pero en los otros casos, por ejemplo, en las hepatitis, hay que hacer los controles de ecografía, laboratorio, para encontrar la enfermedad en sus inicios, ¿no? De manera de que esto prácticamente es un hallazgo en la consulta médica. Muy bien, una vez diagnosticada esta enfermedad, doctor, ¿la cirrosis tiene cura? Bueno, se puede controlar de manera de que no progrese, ¿no? Sacando del medio los factores que están incidiendo en esta enfermedad. El ejemplo más clásico es que el paciente deje de beber, ¿no? Y tomar algunas otras medidas como para ir controlando esta situación. Y tendríamos que hablar también luego de las complicaciones de esta enfermedad, y para no llegar a las complicaciones que son mayores, tenemos que hacer el manejo del paciente para que no lleguen donde nosotros. El Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés recibe pacientes que tienen la enfermedad avanzada. Somos un hospital de tercer nivel de la especialidad.
resolutivo. El paciente generalmente va a un primer nivel, un segundo nivel, de los cuales son transferidos, pero ya con complicaciones. Entonces, el manejo de los médicos en los primeros y segundos niveles es muy importante. Muy bien, antes de pasar a las complicaciones de la cirrosis, doctor, específicamente, ¿qué consiste el tratamiento de esta enfermedad? Más allá de eliminar el factor causante, por ejemplo, consumo de bebidas alcohólicas o consumo de comida grasosa y demás, ¿existe algún tratamiento farmacológico con medicamentos, por ejemplo? Sí, hay tratamientos que se establecen de acuerdo a la progresión de la enfermedad, que se establecen más o menos 5 niveles. Pacientes que no tienen muchas repercusiones, pacientes con ascitis, pacientes con gaseosa establecida, pacientes con varices esofágicas, pacientes que ya tienen varices esofágicas, tienen cirrosis, tienen ascitis, y en la última etapa, pacientes con varices esofágicas con riesgo de sangrado. De manera que se van estableciendo en esos niveles. Inicialmente se pueden hacer uso de corticoides, luego control de la función renal, ver que el paciente tenga una adecuada función renal para ir previniendo las complicaciones. ¿Estos medicamentos se toman de por vida? Las medidas higiénico-dietéticas en cuanto a la dieta son importantes y se reservan fármacos importantes en las etapas donde el paciente ya presenta complicaciones. Muy bien, ¿en qué momento se habla de un trasplante, doctor? En una etapa final, cuando el paciente ya tiene establecida que la función hepática ya está completamente deteriorada, es una medida de salvataje en la última instancia de la enfermedad, cuando ya la función renal, de la función del hígado, ya no está cumpliendo con los objetivos que tiene esta glándula. Entonces el paciente ya entra en un programa de trasplante hepático con cierto tipo de antelación. Entra al programa y en un estadio 3 y 4 de la enfermedad de los 5 que hemos mencionado, mediante consensos que se hacen de manera internacional. Lamentablemente en Bolivia están haciendo el trasplante hepático en pocas ciudades. Santa Cruz, sí se realiza el trasplante hepático en Bolivia, pero en pocos departamentos. ¿Cuáles departamentos, por ejemplo, doctor? Con toda certeza en Santa Cruz y en Sucre. En Santa Cruz y en Sucre. ¿En algunos otros países de Sudamérica donde se realizan esos trasplantes? En Sudamérica, en todos los países, en Europa, en todos los países. Realmente es una sentida necesidad que tenemos en el medio y estamos trabajando con el Ministerio de Salud en este tema del trasplante primero renal, trasplante hepático, porque realmente es una medida que resuelve el problema del paciente, porque tiene el hígado ya completamente deteriorado. El trasplante, como en el caso del riñón, el corazón, viene a reemplazar la función de un órgano que ya no funciona. Muy bien, cuando hablamos de trasplantes, de por sí nos suponemos que ese tratamiento es costoso. En Bolivia, por ejemplo, doctor, se lleva a cabo en Santa Cruz, en Sucre, usted mencionaba. ¿Alrededor de cuánto puede costar un trasplante? Bueno, aparte del problema económico, tenemos el problema del donante, ¿no? Pero toda la estrategia técnica quirúrgica está establecida más o menos entre 20 y 30 mil dólares. 20, 30 mil dólares. Muy bien, estaremos hablando en los próximos minutos de las complicaciones de la cirrosis. Decíamos que muchas personas que tienen esta enfermedad desencadenan en lo que es el cáncer de hígado. Pero antes, continuamos respondiendo algunas preguntas, doctor, que nos llegan a través de las redes sociales. Piti, de nuevo contigo. Gracias, Paula. Nos escribe Margarita, doctor, y nos dice, cuando la persona ya tiene como 20 años bebiendo cada fin de semana, ¿cuán profundo sería el daño al hígado? Bueno, hay personas que metabolizan de alguna manera más o menos el alcohol, pero no es un término fijo. Una persona puede beber toda su vida y morir de otra cosa, y otras personas que beben 2 o 3 años ya pueden tener problemas hepáticos. Gracias, doctor. También nos escribe Zulma, Leandro Menache. Dice, buenas noches, mi consulta es la siguiente.
Me hizo operar de la vesícula y me sacaron la bolsa biliar. Ya pasaron 15 años la vesícula, que sin la vesícula. ¿Me afecta al hígado, doctor? Es una pregunta que ya la hemos contestado, sin embargo voy a reiterar la respuesta indicándole que no hay ningún problema con que un paciente no tenga vesícula. El hígado no tiene por qué enfermarse. Gracias, doctor. Vamos con una consulta más y nos escribe Marioli Huanca. Dice, una consulta, a mí me salen manchas en mi mano y en mis brazos. Me dijeron que es porque estoy mal del hígado. Es una posibilidad, el metabolismo de las bilirrubinas que vienen como producto del hígado. Puede ser que tenga un tipo de manifestación cutánea, eso es más o menos frecuente. Tiene alguna relación con las enfermedades hepáticas. Muy bien, continuamos desarrollando el tema y dejábamos pendiente las complicaciones que se pueden generar a causa de la cirrosis, doctor. Sí, son varias las complicaciones, ¿no? Las que vemos, por ejemplo, en nuestro centro de tercer nivel. Una de las más frecuentes son la ruptura y sangrado de las varices esofágicas. Hacemos un tratamiento endoscópico con la ligadura de esas venas que están sangrando. Otra complicación importante es la citis. Cuando se establece la citis, es decir, contenido líquido en el abdomen, es un signo de mal pronóstico porque enseguida o acompañando esto hay el síndrome hepatorrenal, que realmente es una complicación muy grande. Ya se ve incluido ahí no solamente el hígado, también los riñones. Sí, van afectando sistémicamente a todo el organismo, ¿no? Y esta citis también se puede contaminar provocando lo que nosotros llamamos peritonitis bacteriana espontánea. Cuando en el líquido acítico encontramos más o menos 150 polimorfos nucleares o 400 glóbulos blancos en el líquido acítico, ya podemos hablar de una peritonitis bacteriana espontánea que puede llevar al paciente a un choque séptico y fallecer por ese tema, ¿no? El síndrome hepatorrenal, y hay otras complicaciones también que son la encefalopatía hepática. A consecuencia del mal metabolismo del sodio, etcétera, el paciente empieza con deterioro de las funciones mentales, desorientación, se vuelve inhábil para movimientos que antes eran muy fáciles de realizar, la lectura es dificultosa y esto puede progresar hasta un coma y muerte del paciente. Estas son las grandes complicaciones del paciente con cirrosis hepática. Y mencionábamos también que varios casos de cirrosis pueden desencadenar en lo que es o avanzar hasta lo que es el cáncer de hígado, sin duda. Sí, eso es una etapa ya realmente final, pero cuando se presentan estas complicaciones el paciente a veces fallece. Les voy a dar unos datos que he recogido ahora. El año pasado en el gastro hemos internado entre pacientes de resolución quirúrgica y de gastroenterología 1.460 pacientes, de los cuales 126 tenían el diagnóstico de cirrosis y de ellos han fallecido 21. En un centro de tercer nivel donde tenemos varios medios como para ayudar al paciente. Es por eso que es importante el tema y con gusto hemos venido a explicarlo, porque esa es la incidencia que tenemos en nuestro centro, es muy importante. ¿Es más frecuente en varones o en mujeres, doctor? En varones de 25 a 55 años. Desde los 25 años, imagínense, se puede presentar esta enfermedad. Bueno, ya para finalizar la entrevista, doctor, yo le pido que pueda hacer énfasis en cómo prevenir la cirrosis, porque sin duda entendemos que en cualquier enfermedad la prevención es lo más importante. Sí, lo que podemos hacer fuera de un hospital, fuera de una clínica, un consultorio, son disminuir el consumo de alcohol y tener mucho cuidado con la dieta rica en grasas. ¿Cuándo se considera ya un consumo excesivo de alcohol? ¿Con qué Cuando frecuencia podemos uno considerar bebe 4 copas al día o se emborracha unas 4 o 6 veces al año. Entonces, en nuestro medio muchos excedemos ese límite, ¿no es cierto?, frecuentemente. Y ese dato es importante. Sin duda. El consumo excesivo de comidas grasosas, por ejemplo, podríamos hablar un poco de la frecuencia. No tanto, no mucho, depende del medio. En
En La Paz, por ejemplo, hay comidas ricas en grasa que son de consumo frecuente, el chicharrón, el fricasé, en Cochabamba, en todos lados, ¿no? Son la base prácticamente de nuestra dieta, entonces se puede prevenir esos aspectos que son los principales, ¿no? Y si un paciente ha tenido hepatitis, hacerse los controles periódicamente luego que ha transcurrido esa enfermedad. Muy bien, hacer los controles periódicos es importante, no consumir de manera excesiva bebidas alcohólicas, además mantener un peso saludable porque la cantidad excesiva de grasa en el cuerpo también puede dañar el hígado. Ya hablaba usted de la hepatitis C, de la hepatitis B, reducir el riesgo de contraer estas enfermedades, a veces con los tatuajes, con los piercings, al compartir algunas agujas o al tener relaciones sexuales sin protección se podría generar también el contagio de estas enfermedades. Exacto. Muy bien, doctor Juan Antonio Guerra, director del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés, le agradecemos por acompañarnos esta noche y por toda la información, sin duda ha orientado a muchas personas respecto a este tema. El agradecido soy yo porque se habla de un tema importante para nuestra sociedad y bueno, se van a tener que tomar los recaudos cada uno de nosotros y esto nos va a ayudar a todos, ¿no? Así es. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, nos damos una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos.